encuentro en este sistema religioso que se mueve a través de muchas iglesias, por la ignorancia de las Sagradas Escrituras, por desconocer la palabra de Dios, es que llevan a esclavizar al ser humano. Lo llevan a esclavizar. Y lo llevan a esclavizar a tal manera como lo dice Isaías capítulo 5:13. Isaías capítulo 5:13 dice lo siguiente. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, es decir, esclavo, porque no tuvo, ¿qué? Conocimiento. No tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Entonces el desconocimiento, por no tener conocimiento, el ser humano termina esclavo, esclavizado. ¿De qué? De los métodos humanos, de las tradiciones de hombres, de amuletos, de supersticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para resumirlo, de dogmas que te llevan a vivir esclavo y dependiente y vivir dependiendo de amuletos, de símbolos, de signos, de cosas que no te hacen libre, sino que te hacen ¿qué? Esclavo, esclavo. Ojo pues, la ignorancia de las Sagradas Escrituras dentro de una congregación, cuando se ignora y se desconoce, primero lo desestabiliza, mantiene desestabilizado. Segundo, mantiene esclavizado. Y tercero, destruye al ser humano. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocimiento de la palabra de Dios. Por la ignorancia de las Sagradas Escrituras o por el desconocimiento de la palabra de Dios, lo está reflejado en Oseas capítulo 4:6, cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Fue destruido. Entonces, estos sistemas religiosos congregacionales, que les llaman iglesias, entre comillas, terminan esclavizando, terminan desestabilizando y terminan destruyendo al ser humano. Terminan destruyéndolo. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Oseas 4:9 dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Es decir, así como está formado el ministro, el líder, el pastor, el evangelista, el profeta o el que esté allí al frente o el líder espiritual, así como esté formado, así mismo va a formar a los demás o al pueblo como tal. Pero si lo hace en ignorancia a las Sagradas Escrituras, si lo hace ignorando la sagrada palabra de Dios, que es lo que la palabra de Dios diga, no lo que nosotros digamos, no lo que nosotros creamos que es así o pensemos que es así o supongamos que es así, sino lo que está escrito en su palabra, basado en sus contextos históricos y basado en su contexto literario. Esa es de la manera correcta como se debe leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, no solamente esto, lo que dije al principio, que cuando ignoramos la palabra de Dios como manual de vida, terminamos cometiendo errores. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 22:29. Mire lo que dice, y se lo dijo a los religiosos de la época. Mateo capítulo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Sagradas Escrituras o las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, es decir, se cometen errores, se cometen cosas, se cometen tantos errores cuando ignoramos las Sagradas Escrituras. Y por eso estoy haciendo este video, por eso estoy haciendo esta enseñanza, para que ya no permitamos que nos metan los dedos a la boca. Si tú estás pasando años en un lugar donde todavía te sientes desestabilizado, desequilibrado, y que por emociones y que lo que te hablan y te dicen no se ha cumplido, es porque eso no viene de Dios, no viene de Dios, no viene de Dios. Empezando que lo que Dios dice y hace y habla lo cumple en su palabra o está ya cumplido en la palabra de Dios. Dios no se mueve por emociones, Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve es por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, por la fe en su
palabra, porque el que confía en su palabra es aquel que va a ver cumplidas sus promesas. No que se van a cumplir a futuro, sino que ya están cumplidas sus promesas y lo logra entender de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, descubrir cuál es nuestro soporte de vida, cuál es nuestro fundamento de vida, qué es lo que, en dónde estamos parados, cómo estamos siendo edificados en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero, conocer y descubrir cuál es nuestro soporte de vida, cómo estamos construyendo y edificando nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio. Lo segundo, estudiar la Biblia, pero con la mente de Cristo, no con la mente humana, no con la mente religiosa, no con la mente esclava, no Señor, sino con la mente de Cristo. Y en este canal vas a estar escuchando constantemente el estudio de las Sagradas Escrituras, pero con la mente de Cristo, con la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Porque es lo que Cristo piensa y lo que Cristo hace o ha hecho y se ha cumplido. Ahora, lo otro, dejarnos o permitir que sea el mismo Dios y el mismo Cristo que vaya formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Y ese es el dolor que tuvo el apóstol Pablo cuando le dijo a los Gálatas en Gálatas 4:19. Él les dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19, te lo repito para que lo busques y lo compruebes por las escrituras, que lo que te estoy diciendo está allí en la palabra de Dios. La preocupación del apóstol Pablo era esa, era que el carácter de Cristo se formara en estos hombres, se formara en estas mujeres, para que pudieran entender y comprender el propósito eterno de Dios. Pero como muchos se dejan desestabilizar, se dejan esclavizar y fuera de eso viven una vida destruida porque no conocen la palabra de Dios, y por eso se cometen muchos errores. Recuerda, soy Carlos Rummenigge Camayo, soy docente, soy misionero y soy ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.